Hola a todos, buenos días. Espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar con el webinar del día de hoy. A nombre de la AOCS y la sección latinoamericana, les damos la cordial bienvenida a nuestro primer webinar de una serie de temas que estamos preparando para todos ustedes. A nombre también del equipo que está detrás de esta organización, Elena Davidox, Andrés Romayor, Roberto Berbesi, Federico Corbeto, Marcos Dore, Carlos Ramírez, Sandra Moya y Ana Milena. Les damos también la cordial bienvenida a nuestro primer webinar, como les informamos, buenas prácticas recomendadas para el almacenamiento de aceites y grasas y comestibles. El día de hoy nuestro presentador será León Pablo Espinosa, que muchos de ustedes ya conocen. León es ingeniero químico de nacionalidad colombiana. Básicamente está enfocado y trabaja en Desmet Balestra con una experiencia de ya ustedes lo conocen, más de 20 años en esta industria. Ha hecho presentaciones en SBOC, en AOCS, en diferentes short courses que hemos tenido en la región y en la industria. Entonces les damos la cordial bienvenida a León y muchísimas gracias por su participación. Por favor, todas las preguntas las pueden colocar en el chat, así sean técnicas o de problemas que tengan con la presentación y les estaremos dando respuesta. Muchísimas gracias, León. Bienvenido. Ok, muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias a todos ustedes por esta concurrencia, por participar con nosotros en este primer webinar. Es algo diferente para todos nosotros, especialmente para mí, que me gusta moverme. Ustedes saben que me gusta caminar el escenario, me gusta hablar con ustedes, pero pues las circunstancias hoy día no lo manejamos así. Bueno, así vamos a seguir trabajando. El tema de hoy, como está allí en la presentación, vamos a hablar de las buenas prácticas recomendadas para el almacenamiento de aceites y grasas comestibles. Fue preparado por nosotros los miembros del comité de la AOCS porque vemos que es un tema muy relacionado con los temas administrativos, sobre todo por el principio que queremos manejar de que estos webinars van a ser bastante prácticos para que ustedes puedan llevar esto a sus empresas y lo puedan poner en práctica de una manera rápida. La agenda del día de hoy vamos a tomar primero almacenamiento, luego vamos a ver selección y diseño de tanques, luego vamos a hablar de los temas sobre calentamiento y temperaturas para manejar los productos y por supuesto la parte de tuberías y mantenimiento. Y como Sandra les mencionó, vamos a tener al final del webinar una serie de preguntas y respuestas. Vamos a manejar un poco más de 10 o 15 minutos para poder tratar de darle solución a la mayor parte de las preguntas que ustedes tengan. Lo primero que quiero darles es unas observaciones sobre este tema. Realmente este es un documento de recomendación. Son prácticas que son usadas con éxito mundialmente. Estas prácticas son aplicables tanto a grasas como a aceites. Mucho va a ser manejado hacia través de los aceites sólidos o semisólidos, pues que son los de más difícil manejo, pero también eso para tener aplicaciones en los aceites insaturados como soya, canola, maíz o algunos de ellos, que pues son de más fácil manejo, pero de todas maneras necesitan unas precauciones para ello. También es posible que ustedes van a estar notando que muchas de las cosas que les voy a presentar, sus instalaciones no las cumplen. Lo ideal sería que de pronto a raíz de tener esta presentación, esa presentación va a estar expuesta, por supuesto, en la página de AOCS. Ustedes a través de sus programas de mantenimiento, a través de sus programas de mejoras, pueden llegar a estas recomendaciones sugeridas por nosotros. Y por supuesto, para darle crédito de dónde fue sacada esta información, pues mucha de la información aquí presentada pues está basada en mi experiencia, la experiencia de algunos de mis colegas y de los documentos emitidos por el Malaysian Palm Oil Board. Arranquemos con el patio de tanques. Como ustedes pueden ver, es un patio de tanques de un puerto bastante organizado, tal vez como muchos de ustedes tienen en sus fábricas. Y pues arranquemos directamente de una vez por el almacenamiento. Primero, cuando uno va a trabajar en almacenamiento, hay unos factores que se deben considerar. Los primeros es cómo se deteriora mi aceite y cómo debo considerar esto para almacenarlo y transportarlo. En este caso, el primer riesgo que tenemos es el riesgo de oxidación. ¿Y por qué es el primer riesgo y es el más común? Es porque vivimos en un ambiente, la atmósfera de nosotros, en la que vivimos aquí en la Tierra, pues es nitrógeno y oxígeno. Y este oxígeno está en contacto con todos nosotros y por supuesto va a estar en contacto con el aceite. Y esto hace que el aceite
en contacto con oxígeno sufre una degradación, y esta degradación, por supuesto, que puede ser removida con pasos adicionales en la refinación, pero eso conlleva a costos adicionales en la empresa. Y no solo eso, sino cuando ya el proceso de oxidación comienza, definitivamente el producto final no va a ser el mismo que si lo hubieras preservado adecuadamente. El otro tema que se maneja es el de la hidrólisis, y realmente la hidrólisis es pues, la reacción que tiene el agua con el aceite. Puede ser a través de algunos microorganismos que puedan existir en el mismo aceite, a través de algunas impurezas que a veces vienen con él, o también a través del proceso de temperatura en el cual reaccionan el agua y descompone el triglicérido en ácidos grasos, y por supuesto esto va a llevar a menores mermas. Y muchas veces las personas preguntan, ¿y de dónde va a venir el agua? O sea, en este caso, el agua puede venir de diferentes fuentes, o sea, del mismo aceite que haya tenido en el proceso de extracción, que se haya quedado agua en él. Lo segundo es que no haya sido secado apropiadamente después del proceso de extracción. Lo tercero es que cuando se hacen los descargues regularmente, se utilizan los soplados de las líneas con vapor, y este pues va a ser parte de esa humedad que va a estar en el aceite final. Y por otro lado, cuando los tanques tienen serpentines, pues los serpentines normalmente puede circular vapor o puede circular agua, y si hay algún poro, pues vamos a estar agregándole agua al proceso. Hay unos factores primordiales a tener en cuenta y que se deben rectificar cuando hacemos el diseño, el almacenamiento, la especificación del mismo. El primero es, debemos de tratar de evitar la contaminación. Y la contaminación, muchas veces siempre que hablamos de contaminación, hablamos de contaminación cruzada con otros tipos de aceites, pero también hay que tener en cuenta que el tanque que usamos para almacenar el producto que va a llegar, o el carro tanque en el que vamos a transportar, o en el barco que vamos a mover el producto, también debe estar previamente limpio, porque esta suciedad presente o que queda en las tuberías, o que queda en las paredes, o que queda en algunas partes donde vamos a manejar el aceite, van a contaminar el aceite y lo vamos a degradar. Y realmente, pues, la limpieza, o sea, para eso existen compañías que hacen este tipo de supervisiones, o internamente su departamento de control de calidad es uno de los temas que debe abordar. El otro tema importante a tratar es el control de temperatura. Pues la temperatura regularmente es uno de los factores que menos se considera en los almacenamientos, pero la temperatura influye mucho en la estabilidad oxidativa, y estos temas de malos manejos de temperatura también en la mayoría de los aceites causan la fijación de color, que después es difícil o prácticamente imposible de remover. El otro tema es las limpiezas, también tienen que ver el tema de los metales. Muchas veces hacen trabajo en los tanques, se dejan depósitos de metales. Lo otro es que no se utilizan los materiales correctos en las tuberías o en los tanques, y entonces ellos le aportan estos metales al aceite, y estos metales en presencia de oxígeno y con temperatura aumentan lo que llamamos la oxidación lipídica. Algo que debemos de tener muy claro es que a pesar de que hagamos todas las cosas que se necesiten en nuestro proceso de almacenamiento, en nuestro patio de tanques, el deterioro realmente no se puede detener, solamente lo podemos minimizar. Y pues para eso hay algunas precauciones que les estamos aquí recomendando. Recomendaciones, por ejemplo, si vamos a hacer un almacenamiento a largo plazo, digamos mayor de 2 semanas, para llamarlo así, entonces el aceite en ese tanque, lo sugerido es que se mantenga a temperatura ambiente, y en este caso pues decimos que la calefacción apagada es que el serpentino, el medio de calentamiento, esté apagado, o sea, esté fuera. Entonces eso nos va a ayudar a preservar mucho más el aceite, para evitar precisamente el problema que estaba mencionando con los puntos anteriores. En este caso, pues el aceite se va a volver sólido lo más seguro en ese tiempo, pero luego les vamos a mostrar un procedimiento de cómo podemos derretir y manejar ese tipo de grasa o ese tipo de aceite. En el caso del almacenamiento a corto plazo, que hablamos menor de 2 semanas, lo que tratamos es de evitar la cristalización, o lo que llamamos también sedimentación, y en ese caso lo sugerido es manejar rangos de temperatura entre 5 y 10 grados centígrados por encima del punto de fusión del producto que estamos almacenando. Más adelante les voy a mostrar una tabla con todos los tipos de aceite, con las temperaturas de manejo, tanto en almacenamiento como en transporte.
Aquí vemos algunos tipos de tanques de los que regularmente se podrían recomendar. Vemos tanques inoxidables, cero el carbón con su rack de tuberías. Entonces miremos cuáles serían las recomendaciones para seleccionar los tanques. Regularmente lo más recomendable es manejar tanques verticales cilíndricos con techo autosoportado y pues preferiblemente convexo. Normalmente, y lo mejor es que los tanques sean altos y delgados para minimizar la superficie expuesta al aire. Para los que les gustan los números, regularmente la altura normalmente puede ser 2 veces el diámetro, en ocasiones es 3 veces el diámetro si los queremos mucho más delgado y con menos exposición. Normalmente hay mucha gente que prefiere siempre que altura igual al diámetro, pero son para tanques muy grandes, pues es lo que normalmente es la norma API, pero es para los tanques petroleros. Para el caso de los tanques que vamos a manejar aceite, sí es preferible manejar la altura, relación altura-diámetro de 1,5 a 2 como mínimo. Los fondos de los tanques, en lo posible que sean cónicos, dependen del tamaño, pues no podemos manejar estos tanques gigantes con fondo cónico, pero cuando no los podemos manejar con fondo cónico, pues que sea con piso inclinado. Y en este caso se recomienda la instalación de una olla de succión para desocupar completamente el tanque. Esta olla de succión, aquí les anexo un gráfico en el cual pues vemos el piso del tanque, que es este, no sé si ven mi cursor, pero digamos está el piso del tanque y luego, o sea, venimos con una inclinación y hay un punto que es por debajo del nivel del tanque, que es lo que llamamos la olla de succión. El tubo de succión de la bomba entra a esta olla y por eso el tanque prácticamente queda desocupado. Es una muy buena práctica tener estas ollas. A los fabricantes de tanques no les gusta hacerlas porque es un poco más difícil, pero es la mejor recomendación que les podemos dar, sobre todo para evitar contaminaciones cruzadas. En el caso de cómo seleccionar los tanques, en el caso de capacidad, pues lo mejor es, dependiendo del periodo de almacenamiento esperado, hay que tener estas consideraciones. La tasa de rotación, pues nos referimos es cada cuánto vamos a cambiar ese producto o cada cuánto llega un producto nuevo, porque en la tasa de rotación muchas veces siempre se considera es cada cuánto yo me lo consumo, pero si estamos esperando pedidos de importación, es requerido comenzar a hacer un análisis logístico de cómo yo cambio mis tanques y cuáles son los tanques en los cuales yo debo realmente colocar el nuevo producto, porque muchas veces el producto que llega es mejor que el que está o en algunas ocasiones el producto que está en el tanque almacenado tiene mejores condiciones que el que está llegando y con el producto nuevo lo que realmente hago es deteriorar su calidad. Lo otro es cuando diseñamos los tanques hay que tener en cuenta el número de diferentes productos a manejar, que tiene que ver también con la rotación. Y pues para el caso ya de los refinadores o usuarios finales, las capacidades pequeñas, pues hay un número de tanques que deben adaptarse a este proceso. Entonces uno dice, si tenemos refinerías que son entre 100 y 500 toneladas por día de proceso, se recomienda tener un patio de tanques que sus tanques vayan entre 50 y 500 toneladas. También esto tiene que ver mucho si tienen productos finales como para líneas de aceite, pues cuál es la velocidad de su línea de empaque o cuál es su velocidad a la que sale este producto. En el caso de ya refinerías más grandes como refinerías de 1,000 toneladas o 2,000 toneladas por día, se recomienda tener tanques en los rangos entre 200 y 1,000 toneladas. Digamos, esto es un tema genérico y vamos a ver ahorita un poco más en el caso de tener pues esas refinerías, pero tenemos que importar o exportar, se recomienda para los aceites crudos tener tanques entre 1,000 y 5,000 toneladas. En el caso de los aceites líquidos y refinados, entre 500 y 2,000 toneladas. Y cuando estamos ya hablando de productos de alto punto de fusión, como son los cebos, la palma, los hidrogenados, las estearinas, hablamos de productos, de tanques entre 500 y 1,000 toneladas, porque es mucho más fácil de manejar en el caso de que necesitemos derretir o que necesitemos trasvasar estos productos de esos tanques. Y ya para el caso de los ácidos grasos, que son de mucho más difícil manejo, o el caso del aceite ácido, que es el que proviene del proceso de acidulación del softstock, hablamos de tanques de 500 toneladas. En el caso de los materiales de los tanques, ¿cuáles son las recomendaciones? O sea, que no tengamos cobre, bronce o latón,
porque estos productos aportan esa parte del metal hacia el aceite y pues por supuesto aumentaría su proceso oxidativo. Entonces todo este tipo de materiales debe ser evitado, todo lo que tenga contacto con aceite no debe ser ni cobre, ni bronce o latón, lo que son bombas, filtros, válvulas, todo este tipo de materiales. En el caso de medidores de presión, y también a veces lo digo yo en el caso de los termómetros, medidores de temperatura, que no contengan mercurio. A veces suena como tonto, pero definitivamente he conocido casos en los cuales se miden las temperaturas de los productos, sacan muestras y utilizan termómetros de mercurio y muchas veces han tenido accidentes y ya luego la disposición de este aceite se vuelve complicada y este mercurio puede contaminar el aceite. En el caso del acero al carbón, es el más recomendado para el almacenamiento de todos estos aceites, pero realmente lo preferible es que sea pintado, lo que llamamos con este tipo de pintura epóxica, pero cuando se utiliza este tipo de pintura epóxica se debe tener claro el proceso previo para pintarlo. Debe haber un sandblasting, o sea, ese tipo de lavado con arena o puede ser con agua a presión, pero que quede el tanque lo que llamamos como tipo espejo, y allí podemos aplicar la pintura epóxica. Pero también esa pintura epóxica tiene unas limitaciones de temperatura, porque si se toman temperaturas más altas de lo recomendado por el fabricante, se va a desprender de las paredes y en lugar de haber hecho un proceso para proteger al aceite, lo estamos descontaminando. Y por tanto, o sea, con estos tanques que tienen pintura epóxica, no se recomienda el lavado con vapor vivo. O sea, eso normalmente que llaman sudar el tanque, agregarle agua y ponerlo a hervir, no es recomendado para este tipo de tanques porque esas pinturas no manejan esas, digamos, ese rango y se pueden desprender. En el caso de los ácidos grasos, pues el acero al carbón no es recomendado porque va a ser atacado directamente por este tipo de material. Entonces, el recomendado para los ácidos grasos o muchas veces el mismo aceite ácido es acero inoxidable 316 o en ocasiones 316L. Y por supuesto, pues la fibra de vidrio son los apropiados. Realmente el manejo de los tanques por un tema de economía o por el caso de inversiones, pues se requiere que el almacenamiento sea versátil. Entonces, lo que decíamos antes, o sea, cuando uno tiene los tanques ya pintados, pues esto permite pues que protegerlo por la corrosión y además también protegemos el material transportado. Y lo que siempre ocurre es que la mayoría de los tanques de crudo, tanto en fábrica como en los barcos, son en acero al carbón. Y por supuesto, esta es parte de lo que debemos nosotros mantener en la parte de supervisión y pues mantener los métodos adecuados de limpieza para evitar que se deterioren. Pasemos ahora al tema de control de temperatura, lo que son las recomendaciones de calentamiento. Para todos los tanques, o sea, en ocasiones, y como estamos hablando anteriormente, debe ser versátil el manejo en el patio de tanques. Es recomendable que todos los tanques tengan serpentina, así sea para aceites insaturados, porque en el momento en que por alguna circunstancia la compañía requiera usarlo para tanques, para productos sólidos o semisólidos, es mejor tener esa posibilidad. Aquí solamente mencionamos que los tanques para aceites sólidos y semisólidos pueden tener instalado un sistema de calentamiento para tener un producto homogéneo cuando lo vamos a descargar, lo vamos a transferir o lo vamos a manejar de una manera para consumo. Y los medios más comunes de consumos, digamos industrialmente manejados, pues son agua caliente a 80 grados centígrados a través del serpentín. Pues la ventaja con eso es que pues, se evitan los calentamientos localizados, pero tratamiento con agua, ese calentamiento con agua es un calentamiento un poco lento, porque 80 grados centígrados, a pesar de que está como 20, 30 grados por encima del punto de fusión de los elementos, trabajar con agua no es algo fácil, el número de rangos no es el apropiado. Por eso la mayoría de la gente prefiere hacer calentamiento con vapor. En este caso, el calentamiento con vapor lo manejamos a 1.5 bares, que su temperatura de pared es más o menos 127 grados centígrados, o sea, como ven, estamos 47 grados por encima de la temperatura del agua. Y normalmente estos serpentines son como de 2 pulgadas de diámetro y están separados a unas 3 pulgadas del piso del tanque. También pues hay otro tipo de serpentines que son los serpentines verticales, hay también lo que llamamos serpentines tipo horquilla, para tratar de manejarlo a la altura
del tanque y pues esto te permite, digamos, fundir más fácil el producto sólido o semisólido. Este es un dato interesante, es que el área de serpentín normalmente que se recomienda es de 0,1 metro cuadrado por tonelada de producto almacenado. Eso es para derretir la grasa, o sea, cuando tenemos ya el producto acumulado en el periodo de más de 2 semanas, esta área es la recomendada. Pero si solamente son de estos tanques que mantenemos en proceso, o sea, esas plantas que trabajan 24/7, o sea, solamente para mantener caliente la grasa con la mitad del área por tonelada, o sea, 0,05 metros cuadrados por tonelada, sería suficiente para mantenerlos calientes. Algo muy importante es que si no hay agitación o mezclado, digamos, a buena velocidad, el calentamiento del tanque debe hacerse 5 grados por cada 24 horas. Normalmente esto nunca se respeta, es un tema difícil de manejar por el tema logístico y muchas veces hasta por el mismo consumo de vapor, y por eso es que la agitación es lo más recomendado, porque cuando ya tienes agitación esta relación cambia un poco, pero si no tienes agitación lo que se recomienda es calienta solamente 5 grados centígrados cada 24 horas. Y esto, pues, la agitación lo que nos va a ayudar es a que el calentamiento sea más rápido, pues evita el calentamiento en zonas, en puntos localizados del aceite. La mejor manera, por supuesto, es tener el mezclado con agitadores. La recirculación del aceite es una alternativa, no es la que realmente a mí me gusta, ni la que yo recomendaría, pero así como dice, si en el último caso lo único que tienes es recomendable, pues es manejable con la recirculación, pero te hay que tener en cuenta que en la manera que tú comienzas a recircular, pues tienes más exposición al aire y bueno, esto va a deteriorar tu producto. El otro tema también que es interesante manejar es el aislamiento de los tanques. O sea, esto es muy poco visto, solamente en países donde se presentan estaciones se ve estos tanques con este manejo, pero, o sea, si uno hace el balance económico, en el trópico, o sea, si uno calienta el aceite, viene caliente desde el transporte, realmente se ahorra mucha energía o consumo de vapor, puesto que se preserva una temperatura importante. Aquí vemos algunos de los tipos de serpentines, como les comentaba, el calentamiento. Aquí se ve la llegada de los tubos. Aquí también hay otro tanque que se ve el fondo, el serpentín, digamos, helicoidal, sus accesos. O sea, hay diferentes tipos de manejo, pero cuando hacemos esos calentamientos, pues hay que tener en cuenta la relación que vimos anteriormente del área. Veíamos que definitivamente si no tenemos agitación son 5 grados centígrados cada 24 horas, pero cuando tenemos una agitación mecánica, ustedes pueden ver que se aumenta 5 veces esa relación, o sea, podemos calentar 25 grados centígrados cada 24 horas y en este momento no tendríamos sobrecalentamiento de aceite. Hay que tener en cuenta también, o sea, qué tipo de producto estamos manejando, porque si es un producto que se solidifica a temperatura ambiente, digamos en el trópico, como creo que la mayoría de los que estamos participando en este webinar, pues es interesante saber que estos 25 grados, pues si es un producto, pues toca primero fundir el fondo y luego sí comenzamos a utilizar el agitador. Los tanques de almacenamiento deben estar provistos de sensores de temperatura y control automático. Esto es muy poco visto, casi siempre todo es manual, es a disposición del operador y muchas veces se les olvida ese control y el tanque queda allí y se calienta hasta la temperatura en que pues, se podría manejar con el vapor local. O sea, es importante tener este controlador de temperaturas y algunos de estos equipos hoy día ya vienen con registro remoto. Por supuesto, los agitadores, aquí están los tipos de agitadores que normalmente se manejan, son siempre, ojalá sean siempre inclinados. Hay un grado de inclinación con respecto al radio, que normalmente pueden ser 10, 12 grados moviéndolo, pues para que la recirculación en el tanque, el movimiento de agitación, no sea, o sea, no sea radial, sino que sea prácticamente perimetral. El control de temperatura, aquí les anexé unas gráficas interesantes en la cual, si ustedes ven, este es el punto por donde entra el vapor. Tenemos un sensor de temperatura que va al tanque, le manda la señal y abre la válvula y controla la temperatura. Es muy sencillo de manejar. Aquí está puesto en un tanque. Esto es un sensor de la compañía Spira Sarco, pero lo hay de varias marcas. Entonces es lo mismo.
tenemos el sensor de temperatura, tenemos el piloto que recoge la señal y nos dice cuál es la temperatura de control, y ese control es automático y ayuda a salvar o ahorrar bastante vapor. Lo otro importante siempre es tener en cuenta el tipo de trampa. El tipo de trampa regularmente debería ser una trampa de balde invertido, pero regularmente la gente coloca aquí trampas termodinámicas que son muy difíciles porque no arrancan automáticamente, siempre hay que desairearlas, y ese es uno de los problemas que se presenta cuando arrancan el control de temperatura de los tanques. No es un control de temperatura correcto y realmente siempre se sale de la especificación. Vamos a hablar aquí sobre la conexión de las tuberías, pues siempre para evitar la aireación se debe desocupar de abajo hacia arriba, y lo otro es que se recomienda que normalmente las tuberías de cargue de los tanques lleguen hasta el fondo. Pero en ese caso, yo les digo, tengan muy en consideración, ojalá coloquen un rompesifón en la parte superior del tanque, de la tubería del tanque, porque si no se rompe ese sifón en algún momento por algún error en alguna válvula, ese tanque por efecto sifón se te puede desocupar. Cuando ya hablamos de productos de alto estándar, o sea, ya productos RBD o productos muy especiales, se recomienda el uso de nitrógeno. Puede ser en el patio de tanques que se use ambos sistemas, el sparging para el tema de las tuberías y el blanketing para proteger la superficie superior y manejar el producto con las condiciones adecuadas. Lo que se hace es prácticamente con el nitrógeno desplazar todo el oxígeno. También es recomendable tener suficiente número de tuberías independientes, pues, para evitar la contaminación cruzada. Igualmente, las tuberías tienen que tener la capacidad de ser drenadas o ser sopladas de alguna manera. Les voy a dejar estas tablas, no voy a ir en detalle sobre cada una porque pues el tiempo nos apremia y la idea es darles a ustedes esta información, la van a tener. Son las temperaturas a las cuales se harían los descargues, o sea, cuáles son las mínimas, las máximas. Están prácticamente todos los aceites que se manejan en la zona que estamos trabajando: aceite de palma, esterina de palma, oleína, sebo y otros aceites, ácidos grasos, porque pienso yo que es interesante que ustedes conozcan estos rangos. Igualmente, lo que son las temperaturas de almacenamiento, o sea, en cuáles rangos nos debemos mover. O sea, estos son para almacenamiento a largo plazo y estos son para el movimiento del descargue. En el caso de las tuberías y mantenimiento, o sea, las tuberías deben ser del mismo material de los tanques que estábamos sugiriendo al principio. O sea que ojalá manejáramos acero inoxidable, pero en un caso se puede manejar acero al carbón. Pues por supuesto el acero al carbón de las tuberías no puede ser pintado, pero el mantenimiento y hacerle seguimiento a cómo funcionan las tuberías, que no se estén descascarando o desprendiendo partes, es bueno. Si se manejan ácidos o algo de esta manera, pues las tuberías de acero al carbón no serían las apropiadas, el ácido las va a atacar directamente. Lo importante es, si tenemos líneas grandes o líneas importantes de productos especiales, pues se debe usar lo que se llama un equipo que se llama marrano para limpieza y minimizar la contaminación. Y no es precisamente el marrano que ustedes van a usar, pues, está con botas pantaneras y todo, sino es un sistema como este, en el cual es como una espuma o puede ser como un hongo. Y aquí hay uno que está mucho más grande, o sea, esto ya es en un tema, en un barco donde se tienen equipos grandes, y lo que hace es que se pone a ir a presión y él va impulsando todo el aceite que está en la línea, y por supuesto hay que recogerlo en otro punto. Hay estrategias tecnológicas para poder usar lo que se denomina el marrano para limpieza de tuberías. Por supuesto, con todos estos tipos de limpiezas, lo que se evita es la contaminación, y normalmente pues se usa vapor o también se usa nitrógeno para el soplado. Realmente el vapor hay que tener mucho cuidado en el soplado porque, como veíamos en la primera fase, el tema de la hidrólisis se vuelve crítico, pero digamos que en la mayoría de los casos es lo que más se usa en todos los sistemas de fábrica. Cuando ya se tienen productos especiales que pues van a ser digamos, de alto estándar, lo que se recomienda es soplar con nitrógeno. Aquí tenemos una foto donde vemos un tanque donde se tiene una manguera flexible, también están los sistemas de soplado, está absolutamente, digamos, diseñado para este tipo de uso.
Entonces hablamos también de las mangueras flexibles para que puedan conectarse a diferentes manifolds. Entonces una misma tubería puede tener varias mangueras provenientes de diferentes productos, pero pues por supuesto es flexible en la parte de conexión, pero también se deben respetar las normas de soplar las líneas para evitar la contaminación cruzada. Este es un tipo de manifold donde hay muchas conexiones y hay diferentes mangueras que entran y salen de diferentes puntos para evitar la contaminación cruzada. Pues por supuesto tienen que colocarle los respectivos labels o etiquetas para poder identificar cada una de ellas, pero es una práctica muy recomendada y esto da pues mayor flexibilidad, sobre todo cuando uno tiene diferentes tipos de productos o diferentes tipos de grasa de manejo. Esto lo hablábamos ahora, que cuando se tiene una sola línea, una sola tubería disponible, pues realmente uno debería tener este tipo de secuencia en los bombeos, o sea, tratar de manejar la logística, que primero se bombeen los aceites full refinados, o sea, antes que los parcialmente refinados. Me refiero a los neutralizados, a los blanqueados. Deberíamos siempre darle prioridad. Cuando la tubería está limpia, primero bombear los full refinados, luego se bombearían los parcialmente refinados antes que los crudos y los crudos antes que los del grado técnico y los ácidos grasos y el aceite ácido son los últimos porque son los de menor valor en la cadena de valor de cada una de las compañías. Y por supuesto, sin tener en cuenta las condiciones anteriores, hay que respetar mucho este tema de los aceites láuricos y no láuricos. Porque cuando yo tengo un aceite láurico y he bombeado un aceite no láurico primero, mi índice de yodo del láurico va a subir, digamos, dependiendo del grado de contaminación, pero ya el producto que yo voy a buscar de mis aceites láuricos es difícil de obtener. Ocurre mucho con el palmiste y sobre todo cuando se va a obtener esterina de palmiste para producir el CBS, si hay una contaminación con palma, con estearina, va a ser difícil luego llegar al CBS que estamos buscando. Ya para concluir, vemos las conclusiones es que el deterioro de la calidad del aceite no se puede detener, realmente lo que podemos es minimizarlo siguiendo unas buenas prácticas de manejo. Por un tema de economía, realmente se requiere que el almacenamiento sea versátil, pero igualmente como es un tema de economía, también debemos de adaptarnos con las regulaciones correspondientes y colocar los soplados, los aislamientos, las trampas, los controles de temperatura, todo esto. La capacidad de los tanques pues varía de acuerdo al tipo y la calidad del aceite a manejar, por supuesto. Lo más recomendable, como decíamos, es tener los tanques verticales con techos autosoportados y preferiblemente convexo. El acero al carbón para el almacenamiento de aceite es el más aceptado, pero pues ojalá pudiéramos colocarle pintura y cuando ya el tema de pintura o estas cosas y se puede tener, digamos, una mejor capacidad, pues hacer tanques de acero inoxidable. Los tanques para aceites sólidos o semisólidos, pues deben tener el sistema de calentamiento y ojalá el sistema de agitación para tener un producto homogéneo. Y por supuesto, lo que les hablaba del agitador, o sea, adecuarlo correctamente en el sistema. Y bueno, hasta aquí llegamos con la presentación del día de hoy. Vamos ahora a comenzar el ciclo de preguntas y respuestas, pero quiero invitarlos a nuestro siguiente webinar, que será el próximo 28 de octubre, 10 de la mañana hora de Bogotá. Creo que la de México va a cambiar para esa época, pero casi todos vamos a estar en las 10 de la mañana. Y es un tema sobre desafíos en la cristalización de la palma alto leico en margarinas y shortening. La palma alto leico, pues es lo que comúnmente se denomina la palma híbrida. Bueno, ahí comenzó. Vamos entonces con el tema de las preguntas y respuestas. Gracias, León, por el tiempo. Tenemos algunas preguntas. La primera pregunta tenemos es, ¿qué pasa con la agitación vertical contra la lateral? No, el tema de la agitación vertical no es ningún problema. El tema siempre de la agitación vertical es cómo la soportas. O sea, cuando se hacen en tanques pequeños es muy fácil de manejar. Es un tema más de costo y de instalación que un tema de cuál es mejor. Porque, por ejemplo, en un tanque de 2.000, 3.000 toneladas, un agitador vertical es bastante costoso y adicionalmente, o sea, ustedes saben que los agitadores se balancean dinámicamente, o sea,
de forma hidráulica. Entonces, por eso estos agitadores laterales son los más usados porque son muy fáciles de instalar y muy fáciles de mantener. Pero no existe algo que te diga que el horizontal tiene más eficiencia que el vertical. Los verticales también funcionan, pero es un tema más de costo y de mantenimiento. Ok, también nos preguntan cuál es la temperatura para el envasado del aceite de soya. ¿Se refieren al envasado en botellas? Bueno, de eso hay Eh, mucha teoría ujú. y mucha cuestión práctica. Regularmente hay regulaciones que te dicen que el volumen del aceite lo van a medir, o sea, es un tema de regulación, lo miden a 19 grados centígrados. Entonces, hay varios temas que se manejan ahí, que es el colapsamiento de las botellas y sobre todo, pero el que uno tiene que respetar es el volumen que le vas a entregar al cliente. Porque si tu volumen de entregar al cliente tú lo vas a respetar a la temperatura que te lo va a medir la norma, pues puede uno llenar, digamos, a 20, 22. Pero resulta que por el tema de colapsamiento que existe hoy día con las botellas, sobre todo porque cada vez el peso de las botellas de plástico, que hoy día es muy usado el PET, cada vez es más bajo, lo recomendable es llenar a bajas temperaturas. La recomendada es 19, pero ya hay gente que inclusive llena a 16 grados, pero es precisamente para evitar el colapsamiento de las botellas, que no es muy bien presentado en el anaquel. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Qué sugieres para evitar la winterización de los ácidos grasos? ¿Qué se llama? No entiendo la pregunta. ¿Qué llama winterización de los ácidos grasos? La pregunta que... Guillermo, ¿nos podrías dar detalles de tu pregunta? Mientras Guillermo nos responde, tenemos otra, es un poco más de información sobre el uso del nitrógeno en los tanques de almacenamiento del RBD. Más información, como, como que se refiere. Sí, o sea, en los tanques de RBD, digamos, o sea, para tratar de entender la pregunta, lastimosamente estos medios no nos permiten No hacer nos una ayudan. charla así directa, Sí. pero digamos, el tema de nitrógeno en el RBD tiene que ver mucho es con la preservación del aceite. Y en los tanques lo que se maneja son sistemas de blanketing y pues digamos, hay muchas formas de obtener el nitrógeno, puede ser a través de un tanque criogénico, puede ser a través de la misma generación de nitrógeno, que ya muchas compañías lo hacen, o sea, tienen su propio generador de nitrógeno. Regularmente sí que la pureza del nitrógeno sea 99.9, que es lo adecuado. Y realmente el sistema de blanketing tiene unos sistemas de control con válvulas de presión vacío, donde siempre se llena el tanque y él te permite que se balancee la presión interna y externa para evitar o explosionar el tanque o implosionarlo. Entonces, el sistema de nitrógeno no es un sistema que solamente se instala, o sea, es un sistema que tiene un desarrollo tecnológico para su instalación, pero regularmente es del desodorizador o de la planta que estés usando, puede ser del mismo fraccionamiento. Se bombea usando sparging. Sparging es que se burbujea aceite en la tubería y ese aceite va, pero cuando llega al tanque, él se expande y en ese momento en el tanque lo que se usa es el tema del blanket. No sé si con eso alcancé a responder la pregunta. Bueno, pues no nos dan las respuestas acá, pero otra pregunta es, ¿puedes comentar un poco acerca de la agitación con recirculación en las bombas? Mm, lo de recirculación, yo les comentaba que es un tema que no me gusta. No es mi preferencia hacer recirculación en los tanques porque realmente lo que uno mira, o sea, cuando uno hace un perfil de temperaturas en un tanque, nosotros como compañía lo hemos hecho en algunos tanques, se muestra que no se homogeniza. O sea, muchas compañías lo hacen por ahorrar costo y comienzan, y cuando uno comienza a buscar el ahorro, no existe ahorro tal. O sea, una bomba de un tanque grande puede tener fácil 25 o 30 caballos y un agitador horizontal puede tener 15 kilovatios. Entonces, el tiempo que tú te demoras recirculando, deteriorando el aceite y que no te quede homogéneo, realmente estás perdiendo con respecto a una posible agitación horizontal que es mucho más eficiente. Realmente la recirculación no es un tema que yo recomendaría para hacer homogenización o para hacer un despacho de un aceite. Ok, si hay acumulación de lodos en los fondos de los tanques de crudo de palma, ¿cómo se debería regular la agitación? Esa es una pregunta muy buena porque es la pregunta más recurrente y es el problema que más ocurre.
Por eso es la instalación igual de los agitadores debe ser organizado por una compañía que sepa de agitación, porque muchas veces yo he visto agitadores localizados y los ángulos no son los correspondientes. Igual hay tamaños de tanques que requieren dos agitadores y pueden estar ubicados, digamos, distancias de a 2, 3 metros. En los temas de que uno tenga lodos en los fondos de los tanques es una prueba fehaciente de que la agitación es mala. Puede que la hagas con recirculación o como tú la tomes. Porque si uno tiene un tanque de almacenamiento de aceite de palma o como sale de la extracción, pues por lo menos tienes 45 grados centígrados, que es una temperatura muy fácil de manejar para un agitador. Entonces, si tienes lodos, lo más seguro es que tienes una mala agitación. Para uno evitar los lodos es mantener el tanque agitado y ustedes, eso les va a permitir que siempre esos lodos y esas impurezas y esa humedad, todo esté homogéneo y es muy fácil de manejar en la planta de procesamiento. Pero cuando uno tiene, digamos, lodos y se han depositado, lo que hacen es que esos lodos se van a ir luego a la planta y la planta la van a parar, la van a obstruir, van a dañar los filtros, van a dañar los sellos y por no invertir en un agitador, estás invirtiendo luego más dañando cosas en la planta. O sea, no, y adicionalmente cuando ya depositan los lodos, o sea, esos lodos están, hay que sacarlos, sacar los lodos de los tanques es tan complejo como poner el marranito, pero el de que tenía las botas, porque eso es bastante complicado. Muchas veces hay que sacarlo con pala, huele muy mal, hay que trabajar en espacio confinado. Realmente es como una locura. Y no solamente lo digo para la palma, estos sedimentos también se dan en el aceite de soya o en el aceite de canola, porque ellos tienen gomas y cuando el aceite dura mucho tiempo en el tanque, esas gomas se van para el fondo. Y al estar en el fondo, cuando se termina el tanque, eso queda en el fondo y luego hay que sacar esas gomas y luego tratar ese aceite con esas gomas es complicado y la mayoría de la gente da eso de baja. Darlo de baja significa que lo sacas del inventario como una pérdida. Lo mejor es que uno lo hubiera homogenizado y lo hubiera trabajado todo y se hubiera dado en la pérdida del proceso. Ok, tenemos otra pregunta. En el caso de calentamiento por medio del sistema de control de temperatura sin agitación, ¿es recomendable mantener el producto con este calentamiento continuo por más de una semana? La pregunta la resuelvo con el mismo slide donde digo, si ese producto lo estás consumiendo regularmente en este periodo de mínimo que hablamos de 2 semanas, pues sí, sí se puede hacer. Pero si tú lo vas a tener allí en calentamiento, pero no lo vas a consumir sino hasta dentro de 3 semanas, la recomendación es espera que llegue el tiempo para el consumo, devuélvete el número de días calculando los 5 grados que aumenta y ahí lo puedes consumir. Ok. ¿Qué sistema de limpieza de tanques es recomendable utilizar? El sistema de limpieza de tanques, si es que le quedan fondos, lo recomendable es usa el sistema de agitación para que nunca te queden fondos. Usa las ollas de succión para que el aceite drene por completo. Y si ya, por ejemplo, es cuando ya el aceite, digamos, lo has sacado que quedó completo, regularmente sí lo que hacen es, se coloca agua en el fondo que cubre el serpentín, se calienta y se espera lo que llaman a que sube el tanque y él baja y luego pues estas aguas las pones en una trampa, le quitas el sobrenadante y las aguas las puedes disponer. Ok. En sebo ácido blanqueado, ¿la implementación de atmósfera de nitrógeno es recomendable para evitar la reversión de color? O sea, la reversión de color no tendría que ver allí en ese caso. O sea, digamos que uno usa atmósfera de nitrógeno es para protegerlo del tema de oxidación. Si uno tiene reversión de color, regularmente sea es porque ha habido aporte de metales o porque no se ha removido fósforo o en el caso del sebo porque no se han removido algunas proteínas. Entonces, digamos que la recomendación de nitrógeno tiene que ver mucho es cómo quieres proteger tu aceite del contacto con el oxígeno. Si tienes Ok, altas temperaturas, como sea, pues sí es recomendable el nitrógeno, pero es por un tema de oxidación. En ok, este caso, si este sebo va a ser usado, no sé, para jabón, pues en este caso sí tienen que mirar es blanquearlo, enfriarlo o mandarlo de una vez a la saponificación después de blanqueo. ok. ¿Existe alguna relación de capacidad de tanque o tipo de material usado para una frecuencia idónea de limpieza profunda de tanque de almacenamiento? Bueno, repites que si existe una relación. ¿Existe una relación de capacidad de tanque o tipo de material usado para una frecuencia idónea de limpieza profunda
de tanques de almacenamiento. Bueno, Asumo no que es más entiendo. del diseño, es más si el diseño puede, si debe haber un diseño idóneo para optimizar la limpieza profunda de los tanques. El diseño idóneo regularmente es lo que les decía, fondo inclinado, olla de succión, agitación y temperatura controlada. Con Ok, eso es mucho más fácil hacer las limpiezas. O sea, ustedes hagan la prueba con un solo tanque para que se den cuenta la gran diferencia que van a tener. Y por ejemplo, si son palmeros o si procesan soya, solamente coloquen un buen agitador, hagan su fondo inclinado, hagan la olla de succión y se van a dar cuenta la gran diferencia. Mira, ese agitador y ese sistema se va a pagar en menos de un año. ok. Tenemos otra pregunta, tenemos varias preguntas, entonces voy a hacerlas un poco más rápido porque si no, no vamos a alcanzar a responderlas todas. Eh, tenemos una otra pregunta, básicamente dice, ¿qué componentes son necesarios en la tubería para un sistema de soplado con nitrógeno aparte de la válvula de corte y retención? Lo normal, o sea, si uno dijera recomendación en la tubería, son muchas cosas cuando uno diseña o especifica tubería. O sea, poner una tubería es, y perdónenme la expresión, es más solo que tirar un tubo. O sea, realmente uno debería de considerar siempre cuando instala una tubería, poner en dónde va a ser los sistemas de drenaje y las inclinaciones. Porque muchas veces el soplado se hace de una sola vez. O sea, tú llegas y tomas y digamos que has puesto todo, la inclinación, todo corresponde y comienzas a soplar. Y la gente se dice, le dimos 10 minutos de soplado, pero realmente el soplado no se hace así. El soplado se hace intermitente. Tú soplas, por ejemplo, 2 minutos y paras un minuto. Vuelves y soplas 2 minutos y paras un minuto. Porque si tú soplas todo el tiempo, de digamos los 10 minutos consecutivos, si uno mira el tubo, está al principio está full, pero luego él va a estar en la mitad cuando comienza a soplar, entonces todo el nitrógeno va a ir por la parte de arriba, o digamos también puede ser hasta el mismo vapor, porque no solo el nitrógeno, va a ir por la parte superior y el aceite va a arrastrar muy poco. Entonces por eso es que uno hace esos pulsos para tratar de manejar todo el soplado. Entonces sí tiene que ver mucho con el diseño, de que uno haga las inclinaciones correspondientes de los tubos para que sean drenados. Muchos inclusive colocan válvulas cada determinado 100 metros o algo así, cuando son aceites así, por ejemplo, como los láuricos, aceites especiales, para poder drenar para drenar las tuberías y permitir que la contaminación sea menor. Pero sí tiene que ver no solamente con la inclinación de tuberías, sino cómo se hace el soplado. El soplado tiene que ser intermitente, no es todo en un solo golpe. Bueno, nos quedan 10 minutos para dar respuesta a varias preguntas. Adiciono otra. Todas Eh, las que más te gusta. ¿Recomiendas blasting y pintura epóxica para tanques acero al carbón que han manejado palma con acidez superior a 3 y a 3 con rangos hasta de 7? Sí, por supuesto. O sea, el tanque como tal no se va a dar cuenta de qué fue lo que usted almacenó antes, algo pues que se esté corroído. Lo que pasa es que el sandblasting, en la medida que los tanques son más viejos, pues va a ser más profundo, porque de todas maneras el acero al carbón va a sufrir una erosión, o sea, eso se nota. Usted abre un tanque y usted va a tocarlo en las paredes y se da cuenta que está rugoso y si lo ve con una lupa o con cualquiera de estas cosas, se va a ver que tiene como muchos puntos y tiene depresiones, valles y montañas, como diría uno. Pero sí, o sea, definitivamente sí, si le haces un buen sandblasting, se puede usar. Lo que pasa es que ya tienes que mirar es qué tan viejo era el tanque o qué tanto el sandblasting se pudiera, digamos, disminuir el espesor del tanque y rectificarlo. Pero si en un momento dado, por decir, el espesor se te va a disminuir, no sé, en 2, 3 milésimas y de pronto ya salió la especificación del tanque, pues colócale un anillo de refuerzo afuera. O sea, hay varias formas de hacerlo, pero sí, sí se puede. Ok. Eh, ¿Qué componentes son necesarios en la tubería para un sistema de soplado con nitrógeno aparte de la válvula de corte y de retención? Y esa fue la que ya había venido antes. Sí. Eh, Tengo problemas con calidad de la palma cruda almacenada, su deterioro es exponencial. El tanque es acero al carbón, pero por ejemplo el Dobby está pasando con pocos días de 2,2 a 1,4. Cabe mencionar que la temperatura está controlada. ¿En qué me debo focalizar? Tiene problemas con calidad, pues
departamento de calidad. Miren, el tema del deterioro del Dobby tiene que ver mucho, o sea, son varios factores que tiene que determinar en la palma, o sea, no es uno solo y digamos así como está la pregunta, tiene control de temperatura, sí, pero ¿cómo están tus impurezas? ¿Cómo está el agua? ¿Cómo fue descargado? Porque también eso es lo otro. Muchas veces la gente tiene estos sistemas que yo estoy mencionando. No lo mencioné en el tema del descargue porque solamente el tema del descargue es impresionante. O sea, si tienes una palma, por decir algo, importada, ¿cómo fue tratada esa palma durante el almacenamiento, durante el transporte y el descargue? Los barcos regularmente calientan eso, no toman en cuenta todas estas consideraciones, algo que uno las pida anticipadamente y bueno, te van a, pues, a cobrar algo adicional. Pero digamos que sea de consumo local, o sea, que solamente lleguen por carro tanques. Entonces tú tienes una palma que alguien te la despachó y llegó semisólida. Entonces la gente en los descargues de los carrotanques muchas veces le pone vapor vivo para descargarlo en lugar de tener un intercambiador para recircular y, digamos, aflojar todo, le mete vapor vivo al final del descargue y mezclan todo eso. O sea, estos son factores, o sea, estoy diciendo varios que te afectan la calidad de la palma, en este caso la palma cruda. O sea, si te está incrementando la acidez, lo más seguro es que tienes impurezas, tienes humedad y la palma no ha sido bien tratada. Así tengas control de temperatura. El control de temperatura no es lo único. Es Ok, uno de los factores a considerar, pero no es lo único. ok, bien. Otra pregunta para el almacenamiento de grasas para usar en la industria del jabón. ¿Estas recomendaciones también aplican? De pronto no tan estrictas como en la industria de alimentos. Y les digo por qué. O sea, tal vez desde el punto de vista no calentar tanto para evitar la oxidación, porque pues esos olores en el jabón pues también se detectan. Porque tú sabes que, o sea, el que me escribe la pregunta sabe que pues, el tema del jabón lo que uno necesita es realmente partir los enlaces y quedar la glicerina por un lado y queda el ácido graso. Si ya tienes ácido graso, pues lo vas a formar fácilmente. Entonces, en el jabón no es tan estricto como pasa en este tema de los aceites comestibles, porque al final de todas maneras te va a tocar romper el enlace y convertir ese ácido graso en jabón. O sea, no Ok. es tan crítico. Tenemos otra pregunta. ¿Existe el temor que los agitadores horizontales tengan fugas y el tanque deba vaciarse para permitir el mantenimiento del sello mecánico? ¿No es esta una de las razones para evitar los agitadores horizontales laterales? Pues siempre esos riesgos van a existir, o sea, va a tener el riesgo de que algún empaque de la tubería también se reviente, de que algún poro aparezca en el tanque, pero no son tan riesgosos, o sea, en la industria de aceite son muy usados. Lo que pasa es que se debe hacer el mantenimiento correcto, se debe tener el sistema de control de agitación correcto. O sea, me refiero, o sea, el agitador no solamente va al agitador, o sea, el agitador tiene que tener un controlador del nivel que está ligado con el motor para que cuando estemos a determinada altura se apague el agitador, porque si el agitador trabaja en seco se va a dañar. O sea, si uno tiene el mantenimiento correcto preventivo, digamos que el sello mecánico no va a fallar. Digamos que Ok. los sellos mecánicos siempre fallan por alguna mala aplicación, algún mal procedimiento. Entonces, si se colocan adecuadamente, pero les digo yo, todos estos casos que estamos hablando deben ser instalados profesionalmente. A veces uno dice, no, que yo me ahorro, no sé, $1,000 y lo instalamos nosotros. Pues el riesgo de los $1,000 puede estar en un reguero, ¿no? ¿Cuál debe ser el delta de temperatura de bombeo de la palma cruda para optimizar el bombeo? ¿A dónde la vas a bombear? Regularmente, si uno tiene la palma cruda para bombear al proceso, ustedes ven la tabla que yo les había mostrado antes, estaba, la verdad que no me detuve en ella por un tema de tiempo, voy a devolverme un poco, perdón. Se me fue muy adelante. Aquí están los rangos, o sea, la palma cruda, uno la podría bombear entre 50 y 55. Por ejemplo, en las plantas que especifica, digamos, de SMED, nosotros casi siempre pedimos que la temperatura de la palma esté a 50, 55 y de ahí arrancamos el proceso. Es una temperatura a la cual fácilmente se puede bombear, no habría problema. Ok. En el caso del calentamiento por medio del sistema de control de temperatura, este ya lo leímos. eh, bueno, tenemos dos más. Eh, ¿Cuál es la manera adecuada de calentar los carrotanques? Bueno, ya lo había mencionado
en una de Sí. las preguntas y es pues tener un intercambiador de calor, es lo mejor. Y comenzar a recircular fácilmente de espacio del intercambiador hacia los compartimientos del carro tanque. O sea, cuando llega solidificado, me refiero. Entonces, eso permite, pues, digamos, derretir la palma. Algunas veces viene tan pegado, por decir algo, sobre todo la gente que lo recibe en las ciudades frías, por decir algo, si estamos hablando de Quito, estamos hablando de Bogotá, o que pasan por zonas frías, se solidifican las paredes. Muchas veces toca derretir con vapor vivo, pero ese último descargue debería enviarse de una vez directo a un tanque para consumo inmediato. Ok, bueno, tenemos ya, básicamente se nos está agotando el tiempo. Eh, Quisiéramos dar gracias a todos por sus preguntas. También es importante informar que esta presentación está grabada y podrán, posteriormente van a recibir básicamente mañana sus certificados a las personas que asistieron y adicionalmente el link en donde podrán descargar la grabación. Es por un tiempo limitado. Básicamente para las personas que estuvieron en el webinar, que creo que es varias de las respuestas que nos han dado. También te quiero hacer extensa las felicitaciones de todos por la presentación, León, que ha sido muy claro y muy entretenida. Entonces, básicamente esta es la información que tenemos hoy. Igual les recomendamos básicamente nuestra nueva presentación, que será el 28 de octubre a las 10 de la mañana, hora de Bogotá, y organizamos AOCS Latinoamérica, desafíos en la cristalización de palma alto oleico en margarinas y shortening. León, ¿tienes algunas otras palabras de despedida? No, darle las gracias a todos por la participación. Realmente espero verlos pronto. Ya creo que todos los países están abriendo, entonces en algún momento los voy a ver. No sé si les Sí. alcanzaré a dar la mano o abrazarlos, pero va a ser un gran placer volverlos a ver. Y muchísimas gracias por todo. Que tengan un Gracias feliz día. a todos los 177 asistentes que tuvimos el día de hoy. Muchísimas gracias por aceptar esta convocatoria y esperamos que les haya gustado nuestra presentación. Gracias, León. Gracias a todos. Muchísimas Gracias gracias. a ti también, Sandra.